La historia de William Hare y William Burke es uno de los episodios más oscuros e impactantes de la historia criminal británica. En las estrechas calles de Edimburgo, ciudad reconocida por sus avances médicos y estudios anatómicos, estos dos hombres perpetraron una serie de asesinatos a sangre fría. Impulsados por la codicia y la despiadada demanda de cadáveres frescos, entregaban sus víctimas a un respetado médico, contribuyendo a un negocio macabro. Pero, ¿qué fue de William Hare tras su juicio, cuando escapó de la ejecución? Mi nombre es Agente Especial Anderson. William Hare probablemente nació en Irlanda del Norte entre 1792 y 1804, posiblemente en Newry o Derry. Su fecha exacta de nacimiento es incierta, al igual que muchos detalles de su juventud. Sin embargo, se cree que de joven, como muchos irlandeses de su época, emigró a Escocia en busca de trabajo y una vida mejor. Se instaló en Escocia, concretamente en Edimburgo, y encontró trabajo en una posada, que posteriormente regentó él mismo o regentó con una mujer llamada Margaret Laird, con quien mantenía una relación. Esta posada se convirtió en el punto de encuentro clave para que Hare contactara con William Burke, otro inmigrante irlandés que vivía en Edimburgo con su pareja, Helen McDougall. Ambos hombres pronto forjaron una amistad que desembocaría en uno de los casos criminales más infames de la historia británica. En aquella época, la demanda de cadáveres para estudios de medicina era altísima en Edimburgo. La ciudad era un centro de la ciencia médica, y la Facultad de Medicina de Edimburgo, en particular, gozaba de gran prestigio. Profesores de anatomía como el Dr. Robert Knox necesitaban un suministro constante de cuerpos humanos para sus clases, pero la oferta era limitada. Por ley, solo los cuerpos de criminales ejecutados podían utilizarse con fines anatómicos, lo cual era insuficiente para satisfacer la demanda. Esta escasez dio lugar a un floreciente mercado negro, donde los llamados resurreccionistas o ladrones de tumbas robaban cadáveres de tumbas recientes y los vendían a médicos. Burke y Hare, sin embargo, fueron un paso más allá y decidieron cometer asesinatos ellos mismos para vender los cuerpos directamente al Dr. Knox. Su primer asesinato fue bastante accidental. Un anciano llamado Donald, residente de la posada, murió de causas naturales en 1827, pero le debía a Hare dinero del alquiler. Para compensar su pérdida, Burke y Hare decidieron vender el cuerpo de Donald al sistema médico. Entregaron el cuerpo al Dr. Knox, quien les pagó una generosa suma. Esta primera transacción exitosa los inspiró a continuar, esta vez con el asesinato deliberado. Su método era efectivo y horripilante. Burke solía emborrachar a las víctimas y luego las inmovilizaba en el suelo, mientras Hare las asfixiaba. Este método no dejaba lesiones visibles y dificultaba probar el asesinato. Esta práctica más tarde se conocería como burking. En total, Burke y Hare cometieron 16 asesinatos en un periodo de aproximadamente un año. A pesar de las crecientes sospechas en el vecindario, Burke y Hare lograron operar sin ser molestados durante mucho tiempo, hasta que su última víctima, Margaret Docherty, los detuvo. Tras asesinar a Docherty, intentaron vender su cuerpo como de costumbre, pero otros residentes del hostal se percataron del crimen e informaron a la policía. Al registrar las instalaciones, los agentes encontraron el cuerpo de Docherty aún caliente, lo que indicaba un asesinato reciente. El arresto de Burke y Hare causó gran revuelo, y el juicio posterior se convirtió en uno de los más famosos de su época. A falta de pruebas directas, la fiscalía ofreció inmunidad a Hare si estaba dispuesto a testificar en su contra. Hare aceptó la oferta y confesó por completo, detallando los detalles de sus crímenes. Basándose en su testimonio, Burke fue declarado culpable de asesinato y ahorcado en Edimburgo el 28 de enero de 1829. Su cuerpo fue diseccionado públicamente como medida disuasoria, y partes de su cuerpo, incluido su esqueleto, aún se exhiben en museos. Helen McDougall, compañera de Burke, fue absuelta, aunque muchos la consideraron cómplice. William Hare fue liberado tras el juicio, pero su vida después de los asesinatos estuvo marcada por el miedo y la persecución. Al ser pública su identidad, fue condenado al ostracismo y tuvo que vivir bajo constante amenaza. Según informes, intentó establecerse en Dumfries, pero los habitantes lo reconocieron y lo obligaron a irse. Una turba enfurecida lo atacó, hiriéndolo gravemente, y escapó con vida por poco. Se dice que quedó profundamente afectado por esta experiencia y que evitó todo contacto con la sociedad. Su viaje lo llevó a Inglaterra, donde, al parecer, intentó vivir en el anonimato. Hay pruebas de que trabajó en varios pueblos pequeños, a menudo bajo nombres falsos para ocultar su identidad. Algunas fuentes afirman que trabajó en una fábrica o se ganaba la vida a duras penas como jornalero. Una de las leyendas más famosas sobre su vida posterior cuenta que llegó a Londres y se quedó ciego. Supuestamente se convirtió en mendigo, viviendo en Oxford Street y recibiendo escasas limosnas de los transeúntes. Relatos contemporáneos indican que, a pesar de sus intentos por permanecer en el anonimato, Hare fue reconocido por algunas personas, lo que lo obligó a cambiar de ubicación con frecuencia.
También se especula que finalmente murió en un hospicio, sin que se conozca su verdadera identidad. Su destino sigue siendo un misterio hasta el día de hoy, pero los relatos de sus últimos años revelan que vivió una vida de miedo constante y aislamiento. Los actos atroces que cometió con Burke lo atormentaron hasta su muerte. Su historia se convirtió en una advertencia sobre la depravación moral que puede surgir de la avaricia y la crueldad. A pesar de evadir la justicia, Hare permaneció marcado por las cicatrices, condenado al ostracismo social y destinado a terminar en la pobreza y el olvido.